Desde Portugal hasta la India, la expansión de una etnia desde las estepas euroasiáticas cambió la historia para siempre. Se sabe que sus migraciones fueron rápidas y que habrían logrado dominar o influenciar con el uso de la tecnología y la guerra a numerosos pueblos que fueron encontrando a su paso. Por ejemplo, en la península ibérica reemplazaron a todos los varones en pocas generaciones. En las Islas Británicas eliminaron totalmente a los creadores de Stonehenge. Cuando entraron en la India, crearon una sociedad de castas que existe hasta el día de hoy. Los indicios de su existencia perduran en decenas de idiomas y las creencias de millones de personas. ¿Quiénes fueron los indoeuropeos? ¿Cuál fue su legado? ¿Cómo consiguieron expandirse y someter a otros pueblos de su época? Todo eso y más en este video. Empecemos. El inglés, el español, el hindi o el ruso, entre otras decenas de idiomas más, comparten un origen en común. No es ni el latín ni el sánscrito, sino uno más antiguo aún. 3.200 millones de personas utilizan en su día a día un lenguaje que desciende del proto-indoeuropeo, que se hablaba en las estepas que bordean el norte del Mar Negro y el Mar Caspio. ¿Quiénes fueron los responsables de la expansión de esta familia de idiomas a lo largo y ancho de buena parte de Eurasia? Parecen haber sido un pueblo de ganaderos y guerreros bautizados como Yamnaya. Aunque su migración desde las estepas de Eurasia comenzó hace 5.000 años, ha perdurado evidencia de su cultura. Una de las más características son los túmulos que levantaban como tumbas llamados kurgans, donde no solamente enterraban a sus muertos, sino también animales como caballos u objetos elaborados en bronce. Este es un dato muy importante que podría explicar parte de su éxito posterior en dominar a otras culturas y territorios. En aquella época, los metales eran conocidos y utilizados en Europa y el occidente de Asia, especialmente el cobre, pero los Yamnaya eran poseedores de una tecnología superior al utilizar el bronce, que se conseguía al fusionar el cobre y el estaño. El bronce ofrece ventajas sobre el cobre, como mayor resistencia y durabilidad en su uso, formando parte de armas y herramientas. Otra clave de la capacidad de este pueblo para extender sus dominios fue la utilización del carro como medio de transporte. Hay quienes dicen que los carros no los inventaron los Yamnaya, pero sin duda fueron muy importantes en su cultura. Pero además de los carros, contaron con la ayuda de un aliado indispensable en las estepas que otros pueblos no tuvieron. Al domesticar a los equinos, fueron los primeros en tener acceso a una herramienta que les permitía transportarse rápido largas distancias, y significó también un factor de superioridad bélica por sobre los demás pueblos de la época. Pero los Yamnaya no solamente se sirvieron de tecnología o caballos, sino que también la biología les jugaba a favor. Se trataba de una etnia físicamente más fuerte que los pueblos agricultores de su época. Eran más altos y robustos, en parte por su alimentación rica en proteínas y en otra por su predisposición genética a ser altos. En promedio medían 1,74 m. Esto puede parecer poco extraordinario, pero en general eran mucho más altos que los pueblos europeos agricultores que habitaban más hacia el oeste. Incluso se han descubierto restos de varones Yamnaya de 1,90 m de estatura. Parte de su buena salud y altura se debió a que como ganaderos tenían acceso a proteínas de calidad, no solamente de la carne, sino también de la leche. Buena parte de la población poseía la capacidad de digerir la leche después de la infancia, característica que los pueblos que se basaban en la agricultura y la caza y la recolección no poseían. Gracias a esto, podían consumir proteína de calidad de forma frecuente sin necesidad de sacrificar sus existencias de ganado y sin tener que procesar la leche. Así que si tenés ascendencia europea y tolerás la lactosa, es probable que tengas a algún antepasado de esta etnia en tu árbol genealógico. Además de ser generalmente musculosos y altos, poseían mandíbulas fuertes y anchas. El arco superciliar era pronunciado. El color de la piel era blanco, pero de una tonalidad intermedia, no tan blancos como los nórdicos y los bálticos, comparable al tono de piel de los pueblos mediterráneos.
Generalmente el pelo era oscuro o castaño y los ojos marrones, aunque probablemente poseyeran individuos rubios y pelirrojos entre ellos. Aunque ser un Yamnaya rubio o pelirrojo no era la norma, probablemente lo habría y muchos poseían los genes de forma recesiva. Más adelante empezaron a volverse características mucho más comunes entre sus descendientes, especialmente en el norte de Europa, algo de lo que ya se ha hablado en videos anteriores. Algunos investigadores creen que parte de su éxito en conquistar o influenciar vastas zonas de Europa y Asia se debió a que en esos tiempos una plaga de peste negra habría sacudido a las primitivas culturas existentes, despoblando grandes asentamientos y dejándolas vulnerables frente a un poder externo. Cuando entraron en las islas británicas ricas en metales, reemplazaron a la población local en pocas generaciones. Los creadores de Stonehenge fueron borrados de la herencia genética de las islas a partir de su llegada. En la península ibérica reemplazaron a la población masculina también en pocas generaciones. Los habitantes anteriores quedaron representados en el acervo genético de la población solamente por herencia materna. Para ser más directos, al parecer eliminaron o desplazaron a todos los varones y procrearon con las mujeres que encontraron a su paso. Los que se dirigieron a la India crearon una sociedad de castas donde se ubicaron en el tope de la pirámide social. Eso explica la relación genética entre europeos y las castas superiores del brahmanismo. Con su expansión, Eurasia entró de lleno en la Edad de Bronce y surgieron importantes civilizaciones en Europa, Anatolia, Persia y la India. Pero además de los restos arqueológicos, nos dejaron indicios vivos de su existencia. Con el estudio comparativo de lenguas vivas y muertas, surgió la evidencia de un idioma común ancestral que vinculaba al latín, al sánscrito, al hitita y numerosos otros lenguajes que todavía se utilizan comúnmente. Se lo conoce como proto-indoeuropeo y se ha logrado reconstruir parcialmente, aunque nunca llegó vivo al advenimiento de la escritura y obviamente las grabadoras no existían hace 5000 años. Buscando las raíces de las palabras que sus descendientes idiomáticos comparten, se llegó a recrear de la forma más precisa posible. Para tener una idea de cómo sonaba, es el idioma en el que mantienen una conversación el ingeniero y el androide David en la película Alien Prometheus. Pero para muestra en este video y evitar un strike por derechos de autor, les dejo un ejemplo de proto-indoeuropeo. Aclaro que no soy un experto en el idioma, pero acá van los números del 1 al 10. Oinos, Duo, Treyes, Quetoures, Penque, Suex, Septem, Octou, Gneun, Deckhempt. Es evidente que estos habitantes de las estepas dejaron huellas imborrables que persisten entre nosotros, marcas que nos permiten mirar hacia atrás y reconstruir un poco ese pasado de culturas que se abrían paso en un mundo salvaje e inhóspito, donde imperaba la ley del más fuerte y nada estaba dado por seguro. Gracias por tu visita. Antes de irte, no olvides regalarme un like y suscribirse si todavía no lo has hecho. Nos encontramos en otro video de Detrás del Dato. Saludos.